Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de Carlos Bello. Bueno, vamos a presentarlo un poco. Carlos tiene estudios en Facultad de Ciencias de Chile y Facultad de Química en Uruguay. Ha realizado varios cursos de perfeccionamiento en Uruguay, España y Brasil, así como también ha publicado diferentes trabajos y participado en diferentes proyectos de investigación. Actualmente es profesor de cursos en la Universidad Tecnológica del Uruguay. De eso se va a tratar la videoconferencia de hoy. Adelante, Carlos. Gracias. Antes que nada quisiera agradecer a todos y a todas por la invitación que cursaron desde APU. Es un enorme placer ver que una organización como APU ha sobrevivido a lo largo de todos estos años y es una organización que va en ascenso cada vez presentando muy buenas propuestas para el colectivo de docentes de todo el país. Así que en ese sentido va mi agradecimiento. Yo quería hablar hoy sobre un proyecto que hace tiempo estamos haciendo en UTEC, que es los laboratorios remotos. Bueno, la primera frase es un poco disruptiva, ¿no? La distancia no debe ser un impedimento para el aprendizaje. En realidad la distancia muchas veces es un impedimento para el aprendizaje. Y lo podemos ver aquí en UTEC, porque es una universidad que se ha implantado en el interior del país, donde las realidades de transporte, por ejemplo, por mencionar solo una, son muy duras en algunas ocasiones y llegan a ser impedimentos serios para que los muchachos inclusive logren terminar su formación. Nosotros, este proyecto de laboratorio remoto de UTEC lo hacemos dentro de una unidad que existe en UTEC, que se llama la Unidad de Proyectos Digitales, y en particular en un área que se ha creado hace relativamente poco tiempo, bueno, tan poco tiempo como la distancia, como la joven UTEC, es el área de tecnología aplicado al aprendizaje. Ahora después les voy a dejar unos links para que ustedes puedan ver. Aquí es una imagen un poco graciosa de lo que el dibujante interpreta es un laboratorio remoto. En realidad un laboratorio remoto es más que eso, pero en fin, es algo para reírse un poquito. ¿Qué vamos a trabajar ahora en estos 40 minutos que tenemos? Bueno, primero hablar un poquito sobre el COVID-19 y cómo eso afectó la evaluación de los aprendizajes, una introducción para que nos ubiquemos dentro de lo que es UTEC, lo que es la unidad de proyectos digitales y lo que es la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. ¿Por qué? Porque en este momento lo que yo les voy a presentar es los laboratorios de física de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, en donde yo trabajo. Más o menos una breve introducción de unos 5 minutos. A continuación, el laboratorio remoto. ¿Qué es un laboratorio remoto? ¿Por qué surgen los laboratorios remotos? ¿Qué estructuras y características tienen? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué es lo que es necesario para construir un laboratorio remoto? Y les voy a pasar algunas links de diferentes laboratorios remotos de la región, que algunos son de uso público y otros no. ¿Por qué? Porque esos laboratorios de uso público son muy interesantes y pueden ayudarnos a los docentes en la labor docente, ¿no? A todo aquel que esté interesado en trabajar en esa dirección. Y después vamos a ver muy por arriba las diferentes visiones acerca de los laboratorios remotos. Algunos les asignan propiedades casi mágicas y otros no tanto. Entonces hay que desmistificar un poquito esto de los laboratorios remotos. Siguiendo con el programa, vamos a presentar los laboratorios remotos de física aquí en UTEC, en donde yo estoy ahora, en Durazno. ¿Qué alternativas tenemos? Laboratorios de bajo costo y no tan bajo costo.
¿Por qué utilizamos el software libre para hacerlo? Ya les voy a contar. Y algunos ejemplos. Dos ejemplos que queremos mostrarles es uno que utilizamos para visualizar la ley de Snell y la reflexión especular, y el segundo es un tablero de fuerza. Por último, creo que lo más jugoso es qué pasó con todo esto. ¿Cuál es el resultado de haber trabajado con estos laboratorios remotos? Como continuamos, y pregunto. Bueno, acá yo quería decir que en principio la pandemia nos tocó fuerte a todos. Y una de las cosas que más nos ha tocado es que somos ahora un poco más conscientes de los problemas que tienen nuestros estudiantes. En particular aquí en el interior del país la situación es diferente. Aquellas preguntas de no me puedo conectar porque no tengo saldo en el celular, es quizá la pregunta más, la respuesta más obvia de los estudiantes, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el problema que existe entre la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de condiciones. En ese sentido, creo que ahora, como nos ha tocado duramente esto, en este sentido creo que como docentes somos un poquito más conscientes de que tenemos que trabajar de alguna manera o tratar de impulsar de alguna manera la igualdad de condiciones entre nuestros estudiantes. Bueno, esto después, esto que está escrito, después se los paso porque no es más bien una introducción a por qué surgen ahora los laboratorios remotos y cómo la respuesta de los laboratorios remotos parece en principio sustituir algunos problemas que se presentan en el aula y cómo no pueden resolver otros problemas, históricos problemas. Entonces, antes de introducir los laboratorios remotos, me gustaría mostrarles qué es UTEC, porque alguno de ustedes tal vez no conozca que UTEC es la Universidad Tecnológica del Uruguay, la segunda universidad pública del Uruguay. Es una universidad muy nueva, que tiende a trabajar orientada a la innovación y a trabajar de la mano de las distintas empresas o emprendimientos, inclusive emprendimientos que se realizan desde la propia universidad. Obviamente que es un sistema, está integrado al Sistema Nacional de Educación Pública, y intenta generar carreras en el interior del país que atienden a las necesidades del sector productivo de la región. No es casualidad, por ejemplo, que la ingeniería en energías renovables esté centrada en Durazno y haya en la ciudad de Durazno un instituto tecnológico regional, porque es ahí donde está la mayor densidad de parques eólicos del país. De manera que entonces la UTEC ha sido una gran obra que se hizo en los gobiernos pasados, y en definitiva es un logro desde el punto de vista de que parece que nuestros gobernantes se dieron cuenta de una necesidad de Estado, de unos objetivos de Estado que eran necesarios. Y en ese sentido tenemos que UTEC está trabajando seriamente en carreras que por supuesto no compiten de modo alguno con las carreras de UDELAR, nuestra alma mater, pero sí con ciertas carreras que atienden a las necesidades de las localidades en donde los centros regionales están instalados. Para el 2025, esto está casi prácticamente completo, aquí en este mapa les voy a mostrar que UTEC tiene tres centros tecnológicos, uno en Durazno, estamos aquí ahora, uno en Fraiventos y otro en Rivera. En Rivera está compartido ese centro tecnológico con UDELAR y UTU. En esos centros tecnológicos cubren varias zonas del país, prácticamente
el 90% del país, y tiene algunas unidades asociadas en donde se imparten licenciaturas y cursos de tecnólogo y cursos de actualización. En este momento en Durazno tenemos la ingeniería en energías renovables, la ingeniería en riego y sistemas de drenaje, la ingeniería agroambiental y el tecnólogo en informática y demás. Pero van a venir más especializaciones y otras licenciaturas asociadas. A eso es lo que les quería mostrar con este mapa. Este es un plano del instituto, un mapa de una foto del Instituto Tecnológico Regional. Es un sanatorio público que estaba abandonado y que fue reconstruido. Y les paso a mostrar parte de las instalaciones, en donde hay instalaciones fotovoltaicas dentro y por fuera. Si tienen la oportunidad, ya los invito para que vengan, si tienen la oportunidad de verlo. Los estudiantes las arman, las desarman, las prueban, miden. Estos son algunos de los equipamientos que hay disponibles en el laboratorio. Esto que ven a la derecha es un aerogenerador construido enteramente por estudiantes como proyecto final de la carrera de tecnólogo. Ahí podemos ver una sala que está especialmente diseñada para conferencias y demás, con ordenadores y pantallas por todos lados. Otra vista aérea con algunos emprendimientos ahí de calefactores solares. Eso que ven en el medio es una cocina solar. Una vista de un laboratorio de fluidos. Una vista del laboratorio solar, una vista de las clases. Para que ustedes tengan idea de que es una universidad bastante nueva, con equipamiento nuevo. Muchas veces los equipamientos que disponemos no existen en el país, solamente existen aquí. Y estamos trabajando intensamente para hacer que esto funcione bien, como tiene que funcionar. Dentro de la UTEC les mencionaba la unidad de proyectos digitales. Bueno, la unidad de proyectos digitales, ahí tienen el link. Ustedes van a ver que allí se comprende esta unidad, ataca muchas áreas. Y bueno, son con ellos, en particular, que estuvimos desarrollando los laboratorios remotos de física. Por supuesto que hay laboratorios remotos de otras asignaturas y de otras carreras, pero yo únicamente les voy a mostrar los laboratorios de física. Aquí en la unidad de proyectos digitales, recomiendo que la miren, es interesante todos los medios digitales que se utilizan para el aprendizaje, que en definitiva son los que ha apostado UTEC, plataformas que ha comprado específicamente para potenciar lo que es el aprendizaje digital. En la página, bueno, aparecen algunas cosas, algunas noticias interesantes. Una de las últimas noticias, por ejemplo, un laboratorio completamente virtual. Ya vamos a distinguir remoto de virtual en breve, en donde se virtualizaron todos los instrumentos y los estudiantes que no podían acceder, por lo menos podían ver virtualizados funcionando los instrumentos. Y por último, les quería mostrar la página. Si ustedes entran a UTEC y se fijan en donde dice formación, van a entrar a la carrera de ingeniería en energías renovables. Y ahí están los requisitos de ingreso, el plan de carreras, una carrera que a los 3 años egresan con un título de tecnólogo y a los 5 años con el título de ingeniero en energías renovables. Y durante eso se especializan u optan por la rama de solar o la rama de eólica. No obstante, hay planes para extender algunas otras energías renovables, como ser la geotermia, el hidrógeno, como ser la biomasa. Pero por el momento, dada la juventud que tiene esta universidad, fíjense que esto surge en el 2012, vamos de a poco.
Así que esto es en principio lo que yo lo que les quería mostrar de UTEC, ¿no? O sea, por supuesto que los invito a todos a venir a Durazno cuando lo consideren, porque podemos hacer cosas interesantes. Hay laboratorios de física y de otros laboratorios asociados muy completos. Inclusive tenemos pensado para la gente del CERP de Florida que los estudiantes de profesorado vengan aquí al laboratorio de física del ITR Centro Sur, aquí en Durazno, para hacer algunos proyectos o hacer algunos prácticos que en el ITR, que en el CERP de Florida no existen, por ejemplo. De manera que estamos abiertos a la comunidad y estamos abiertos para colaborar con los distintos centros educativos públicos del país. Bueno, y ahora entramos de lleno en la charla de hoy. ¿Qué es un laboratorio remoto? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué características? ¿Qué ventajas tengo de tener un laboratorio remoto? Bueno, un laboratorio remoto es un sistema que permite la interacción con los estudiantes en tiempo real. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en un entorno web. Pero claro, el entorno web facilita el acceso a un equipamiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos claro que un laboratorio remoto no es ni un laboratorio convencional ni un laboratorio virtual. ¿Por qué? Porque el dispositivo, la forma de uso y el entorno es diferente. Cuando hablamos de un laboratorio convencional, hablamos de que hay una presencialidad. Y el dispositivo podría ser bien real, pero también podría ser simulado. Podríamos tener a los estudiantes simulando movimientos de proyectil en un laboratorio, en un ordenador, por ejemplo. Cuando virtualizamos el laboratorio, obviamente estamos en una situación de remoto y normalmente hablamos de dispositivos que son simulaciones. Pero en un laboratorio remoto, el dispositivo es real. Y los estudiantes lo que hacen es, a través del entorno web, es trabajar con el instrumento de la misma forma, o casi la misma forma, que lo harían si estuvieran presencialmente en el laboratorio. Ese es el objetivo del laboratorio virtual. Un laboratorio que le da cierta independencia a los estudiantes, pero que a su vez les permite trabajar en forma remota, como si tuvieran las teclas por decir así, de un osciloscopio enfrente. En vez de tenerla enfrente, las tienen en una pantalla en su casa. Y en vez de conectar los cables ya están conectados y lo que hace es medir, como si estuvieran en el propio laboratorio. Vamos a ver que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en principio, esa es la definición que tenemos del laboratorio remoto. Cuando uno empieza a mirar la bibliografía y a leer un poco, algunos hablan de la evolución natural de un laboratorio convencional al laboratorio remoto. Y nosotros elegimos, para tratar este tema, por ejemplo, ¿qué evolución ha sufrido, o ha tenido más bien que ha sufrido, que ha tenido un instrumental típico del laboratorio como es el osciloscopio? Bueno, para los más viejitos como yo, hemos visto osciloscopios con tubos de rayos fluorescentes pequeñísimos a válvula. Como no quise mostrarlo, porque si no me van a decir que soy muy muy de otra época, muy alejado, les paso a mostrar en la primera foto un osciloscopio analógico, que todavía existe en algunos liceos del país. Cuando la tecnología cambió, pasamos a la siguiente foto, que es un osciloscopio ya digital. Tenía los mismos controles, tenía las mismas cosas, pero el procesamiento era mucho más rápido, tenía más prestaciones, permitía grabar en un documento y transportar ese documento, y
y podían medir muchas veces fenómenos mucho más rápidos que los que podíamos medir con un fenómeno analógico. Ventajas, inconvenientes, por supuesto. Pero ahí vino la tercera generación. Los instrumentos, como los osciloscopios, que permitían tener un panel táctil o una tecla táctil. Ya dejamos las botoneras, dejamos los controles manuales por teclas. Y ahí pasó que la evolución fue de que si yo puedo manejar eso de esa manera, fíjense que en este ejemplo está por un lado los botones y por otro lado una pantalla táctil. O sea que esto es un producto de transición tecnológica todavía. Y cuando vemos esto, vemos cómo ha ido evolucionando, pero pasamos a la siguiente foto y ya los botones desaparecieron, ahora es todo táctil. Y claro, esos osciloscopios están conectados a una PC y mediante los comandos que uno les dé desde su pantalla, manda toda la información en un paquete de datos a un archivo de la PC o lo almacena en el mismo documento. Pero hubo un salto más. Y aparecieron los osciloscopios con tecnología Wi-Fi. Primero vino la tecnología Bluetooth y después apareció la tecnología Wi-Fi. Y en eso, lo que pudimos ver es que desde aquella primera evolución hasta esta última, lo que pasó es que dejamos de lado las teclas y pasamos a controlar y a medir los instrumentos enclavados en algún lugar del laboratorio en forma remota. O sea que de alguna manera, lo que siempre pasa de que la tecnología y las empresas van por delante de los desarrollos en los procesos educativos, después esas cosas se vierten de alguna manera en el aula. Pasó lo mismo con las pantallas, las pizarras electrónicas, que los primeros que los usaron eran las empresas y después se volcaron, esa misma tecnología se volcó, pasada en el tiempo, pero se volcó en el aula. ¿Por qué les muestro esto? Porque les muestro que hay una evolución natural, dado el avance tecnológico imponente que ha existido en estas últimas décadas, a usar tecnología inalámbrica. Y no solo a usar tecnología inalámbrica, sino que a no estar al lado del instrumento. Normalmente, y bueno, me refiero a eso porque eso en parte contesta la pregunta de si el laboratorio convencional, dado que sus instrumentos han evolucionado, si el laboratorio convencional también no es necesario que evolucione en ese sentido. Ahora bien, la estructura de un laboratorio remoto, por supuesto que es bastante más complejo de lo que les estoy mostrando aquí, pero en principio tenemos usuarios que están conectados a sus tablets, celulares, PC, y a través de un entorno web llegan a una unidad remota que es un servidor web y que acumula los datos, y esa unidad remota de alguna manera está conectada a un sistema de adquisición de datos y a una cámara. La cámara es necesario porque siempre tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Si movemos una barra en un campo magnético, tenemos que poder verlo cuánto la movimos y por qué. Si desplazamos angularmente un objeto, tenemos que poder ver cuánto fue lo que desplazamos y asociarlo a una medida para poder hacer cuentas de la misma forma que lo haríamos en un laboratorio convencional. Y obviamente eso está enclavado en un sistema físico que nos permite, dado lo que hagamos, dado lo que vayamos a trabajar, el experimento que se ha diseñado. Es decir, que hay un experimento típico, el experimento tiene una conexión a un sistema de adquisición de datos, en una cámara, y esto va para atrás y para adelante.
¿Qué significa eso? Que el usuario interviene directamente sobre el sistema físico y el sistema físico devuelve valores que el usuario utiliza. Entonces muchas veces no es necesario que el usuario esté al lado del sistema físico porque simplemente recoge los datos de un experimento que ya está preestablecido. Les voy a mostrar un video de un laboratorio remoto. No sé si está compartiendo ahora. Carlos, no se está compartiendo el video. Creo que tenés que seleccionar vos compartir el video desde abajo. Desde el botón verde, ¿viste? Para compartir. Elegís qué archivo querés compartir. Paro esto y voy a compartir el video. Gracias por aclarar. Bueno, esto que van a ver ahora es un video demostrativo de un laboratorio remoto que ya tiene muchísimos años en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, que está desparramada por todas partes del mundo, ¿no? Vuelvo entonces a compartir el documento. Bueno, como ven, varios sistemas allí de control permitían, por ejemplo, a la pelotita que quedara fija en el sistema y sin la intervención de ningún operador, ¿no? Bueno, ¿por qué revisten importancia en los laboratorios remotos? Bueno, porque pueden atender simultáneamente un gran número de estudiantes. Y cuando el equipamiento utilizado es muy caro, como por ejemplo un analizador de espectro, un analizador de impedancia o equipos de rayos X, por ejemplo, ahí es especialmente importante, a veces, hacerlo en forma remota. Integran nuevas tecnologías, nuevas habilidades, que en otra época no importaban tanto, pero ahora sí. La alfabetización digital de los estudiantes pasa a ser un hecho importante, por tanto, estas tecnologías son importantes que los estudiantes los manejen, tienen muy bajos costos de mantenimiento, generalmente se pueden integrar a las plataformas que ya existen, tipo Moodle, y hay varias universidades que los usan regularmente, ¿no? La Autónoma de Madrid, la UNED, que lo estuvimos mirando ahora, y en cierta manera fomentan la autonomía en el estudio del estudiante. De manera que el estudiante puede conectarse a la hora que él quiera, hacer un previo horario para hacer la tarea. Lo que pasa que normalmente lo que decimos es, muy bien, tú conéctate a la hora que quieras, pero tiene que haber un tiempo de entrega, el cual en eso no hay que ser tan flexible, para asegurarnos de que el estudiante cumple los objetivos que están planteados. UTEC, como normalmente apostó a todo lo digital, vio de buena manera este tipo de emprendimientos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, con experimentos que se hacen con sustancias explosivas, obviamente que los laboratorios son remotos, ¿no? Son cosas muy buenas, muy interesantes las que acabo de decir. Ahora, el problema es que si no se dispone de una conectividad, no funciona, o funcionan mal. Pero en el caso de que exista una buena conectividad, de alguna manera nos permite
si tuviéramos un laboratorio abierto a toda la comunidad, nos permite que los estudiantes de cualquier subsistema de enseñanza pueda tener acceso a esa información y a ese conocimiento. O sea que de alguna manera tiende a democratizar esos aspectos. Pero el problema más grave es que hay mucha gente que no dispone de conexión a Internet. Y eso genera o aumenta aún más la brecha de alfabetización digital que hay entre aquellos que sí tienen Internet y aquellos que no tienen Internet. Me podrán decir, son muchos los que tienen Internet, pero acá tal vez no se trate de un problema de cantidad, sino de un problema de calidad, de un problema de que es una obligación impartir y de alguna manera alfabetizar a los distintos usuarios en tecnologías como esta. No podemos generar ciudadanos que queden por detrás de las tendencias o por detrás de las nuevas tecnologías. Ahora bien, todo esto parecería que es la panacea, que esto resuelve el problema en la pandemia, resuelve el problema, y bueno, si no, los estudiantes no pueden hacer laboratorios presenciales, pues bien que lo hagan remoto, y santo remedio. Bueno, no resuelven antiguos problemas de aprendizaje, y a pesar de que hubo cambios gigantescos en herramientas y tecnologías en las últimas décadas. Yo puse el ejemplo de un MOOC. Hace 15, 20 años atrás era impensable, absolutamente impensable, tener un curso para 40.000 personas. Hoy es una realidad. Los objetivos de aprendizaje son otros y lo que se logra son otras cosas. Pero creo que como ustedes ven, no solo he puesto las cosas buenas y favorables, sino que algunas cosas que le pegan muy duro a todo esto de los laboratorios remotos. Hay un libro muy interesante que lo puede bajar, de Claxo, de tecnologías digitales y transformaciones sociales. Yo creo que tiene que ver mucho con esto. Hay temas dedicados específicamente a la educación digital que es interesante. Bien, perdón, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer sin problema, ¿eh? Si no, continuamos. ¿Qué es necesario para construir un laboratorio remoto? Bueno, en principio son varias cosas. Primero, un equipo docente que tenga la idea de qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar. Segundo, un equipo técnico para montaje y gestión de todas estas cosas. Una política institucional que favorezca este tipo de actividades. Porque puede ser que en algún lugar digan, bueno, no, esto en realidad no ofrece mayores conveniencias, entonces no le vamos a dar los recursos y los tiempos. Y otra de las cosas que quieren es gente especialista que dedique muchas horas para escritura de código. Esto tiene muchísimo código, ensayo, pruebas, errores y vuelta a escribir, así que esto es lo que se necesita. Y en ese sentido, tenemos en UTEC el privilegio de tener un laboratorio de prototipado, abierto al público, o sea que los invito a que ustedes se comuniquen con ellos, aquí tienen la dirección web. Ese laboratorio de prototipado tiene muchas impresoras 3D, distintos tamaños, distintos materiales. En esta época de pandemia han básicamente hecho muchas aplicaciones para protección, como caretas y demás, pero a veces es necesario armar, cuando uno está diseñando el laboratorio remoto, es armar una pieza, y es necesario un laboratorio de prototipado, es necesario un laboratorio alguien que tenga la habilidad de generar esa pieza específica en una impresora 3D. Por suerte tenemos uno aquí, otro en Rivera y otro en Fray Bentos,
y ambos están abiertos al público para aquellos que quieran. Hay cursos gratis para aquellos que quieran hacerlo. La ventaja es que uno puede diseñar algo y mandarlo a que lo imprimen directamente o venir a Durazno a imprimir. Aquí les mando algunas páginas de algunos laboratorios remotos. Este primer laboratorio remoto, voy a entrar a esa página. Vamos a ver. ¿Dónde quedó lo de...? Acá. Voy a ver si puedo compartir. Este laboratorio remoto es abierto. Creo es de la Universidad Federal de San Carlos, en Brasil. Yo creo que es interesante que ustedes puedan ingresar y ver qué tipo de experimentos se hacen allí. Hay unos muy, muy interesantes. Y uno puede actuar en forma remota con esos experimentos porque solo creo que hay que anotarse ahí para acceder a cada uno de los laboratorios que hay allí. Tienen varios laboratorios de distintas áreas, ¿ah? Por ejemplo, de propagación de calor, planos inclinados, un microscopio remoto, banco óptico. O sea, hay muchos. Recomiendo que lo miren, porque está muy, muy, muy interesante. Bueno. Otro de los laboratorios que son interesantes, por ejemplo, es la Universidad Nacional de La Rioja, que tiene un laboratorio, ahí está la página web, y uno que realmente es muy poderoso es el laboratorio remoto que hay en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Hace 2 años vino por aquí el que está a cargo de esos, el doctor que está a cargo, Macías, que está a cargo de Tecnológico de Monterrey, en esa área, y nos mostró, nos hizo una demostración en sus laboratorios remotos, y realmente hay que sacarse el sombrero, porque tienen, por ejemplo, un laboratorio dedicado a logística, estudiantes que estudian logística. Entonces tienen plantado toda una serie de cintas transportadoras con brazos robóticos, en donde el estudiante no tiene que estar ahí, simplemente aprende cómo es la lógica de almacenamiento de determinados productos. Simplemente trabajando con eso. Está muy, muy bien pensado, muy bien hecho. Y ahí empiezan que hay distintas visiones sobre los laboratorios remotos. Hay quienes hablan de que los sustituyen a los laboratorios convencionales y hay quienes dicen que jamás podrán sustituir un laboratorio convencional. Y cada uno de esos argumentos tiene su peso. Yo soy partidario de que el laboratorio remoto inclusive no solo no va a sustituir al laboratorio convencional, sino que tiene su limitación en que puede potenciar algunas áreas del laboratorio convencional. Puede servirme, como lo usamos nosotros, para resolver algunos problemas teóricos. Y en eso es eficiente. En otras cosas, creo que habría que discutirlo un poquito más. Pero en cambio, hay gente que opina, por ejemplo, la gente de Tecnológico Monterrey, que opina que los laboratorios remotos están sustituyendo gradualmente a los laboratorios convencionales. Que hay estudiantes que no necesitan ¿por qué utilizar 2 semanas de su tiempo para aprender a usar un voltímetro, siendo que lo que tienen que aprender es la ley de Ohm? Entonces eso genera 2 o más escuelas diferentes acerca de cuál es la visión y cuál es el futuro de un laboratorio remoto cuando uno se enfrente a ello. Si quieren después le puedo pasar bibliografía al respecto, pero nosotros lo entendemos que en un sentido más humilde, es decir, que ayude o complemente las acciones de un laboratorio convencional.
que me permita hacer experimentos de varios niveles de complejidad. Por ejemplo, vamos a ver un experimento de óptica. Bueno, puede tener un espejo plano, pero también puede tener una superficie con una curvatura determinada y estudiar qué es lo que pasa con la luz reflejada en esa curvatura. Y tratar de hallar una ecuación que describa esa curvatura. Un laboratorio un poquito más complicado que la ley de la reflexión especular. Pero además pueden ser utilizados, de hecho se utilizan en mecatrónica, en logística, en matemáticas, en química. Y claro, es un recurso que favorece la experimentación remota, pero amplía capacidades y habilidades que a veces en los experimentos reales no están presentes, ¿no? La utilización de una plataforma para ello, la forma de conectarte, la posibilidad de ir para atrás y hacia adelante en el mismo experimento, la posibilidad de repetir el experimento tantas veces como sea necesario, la habilidad que se alcanza cuando se sabe que si voy por este camino voy más rápido. Esto es distinto a venir 3 horas a un laboratorio convencional, hacer el laboratorio, realizar el informe y retirarse. ¿Cómo surgieron en UTEC? Ya voy por las últimas partes. ¿Cómo surgieron en UTEC los laboratorios remotos? Bueno, realmente yo volví al país ahí en 2017, fines de 2016, 2017, y ya los había visto en España y en otros lados. Venía con esa idea de fomentar por lo menos ese laboratorio remoto. Pero hubo un desencadenante que me hizo dar cuenta, que me di cuenta que la realidad del interior de nuestro país es completamente distinta. Me escribe un estudiante que no podía venir a realizar una práctica de óptica, la misma que vamos a ver ahora, en el laboratorio remoto, porque donde él vivía se había inundado y era imposible que saliera de allí. Así que iba a faltar al laboratorio por ese motivo. Esto que parece un hecho puntual es un hecho que se da frecuentemente. Hay que recordar que el año pasado hubieron, por ejemplo, en Durazno 7.000 evacuados por inundación. Pero ese no es el único problema, hay muchos problemas adicionales. Esto nos hizo pensar de que debemos encontrar una solución alternativa o por lo menos paliativa para este tipo de situaciones. Y ahí nos empezamos a trabajar en la construcción de un laboratorio remoto. Ahora, claro, cuando uno dice, bueno, voy a construir un laboratorio remoto como los que usan en Monterrey, que usan LabVIEW, que usan una tecnología consolidada, pero que es muy cara. Cuando uno presenta un proyecto así, primero que le dicen, bueno, está muy bien, pero es mucho dinero, tenemos otras prioridades. Seguido a eso, el problema del dinero, empezamos a ver que había otro problema que era el software propietario. En algún momento fuimos a Brasil a una fábrica que se dedica, a una empresa que se dedica a fabricar material didáctico, para presentarles la posibilidad de trabajar conjuntamente y hacer un laboratorio remoto. O sea, que la parte del laboratorio la hicieran ellos, que son los especialistas, y el software y comunicación lo hiciéramos nosotros. Bueno, ahí empezó un problema del tema de la propiedad intelectual y esa idea no terminó bien. Entonces optamos por el laboratorio de bajo costo. El laboratorio de bajo costo, y cuando digo bajo costo, me refiero a los equipos. No me estoy refiriendo a las horas de programación, que son muchas. Básicamente tiene esta estructura. Es un Raspberry Pi que digamos, controla una cámara web, y el Raspberry Pi controla el Arduino. El Arduino es el responsable, por ejemplo, de apagar, prender luces, de leer un sensor de movimiento, de mover un motor. Todo eso se hace con
con el Arduino. El Raspberry Pi lo que hace es la comunicación con el Arduino, y esa comunicación va a un servidor que está en un servidor de Amazon, en donde los laboratorios remotos se gestionan de ahí. Ustedes van a ver que cuando uno tiene el laboratorio remoto montado, simplemente es conectarlo en cualquier puerto que tenga una conexión a internet. Y funciona. ¿Por qué elegimos esto? Porque el Raspberry Pi tiene embebido una página web. Entonces, nos ahorramos todos los problemas de comunicación y de apertura y de puertos, con los problemas que hay cuando se abre un puerto en un servidor en una universidad. Ese Raspberry Pi toma los comandos de una base de experimentos que ya están establecidas, y por supuesto el usuario, a través de la conexión web, actúa directamente sobre ello. ¿Ah? Como ven, es una estructura bastante simple, pero que tiene mucho cable, porque hay que conectar los Arduinos en los puertos correspondientes y muchas horas de programación. ¿Ah? El software libre realmente nos salvó, porque todo esto está escrito en software libre, no hay nada que sea propietario, y entonces en ese sentido no tenemos problema de compartirlo, ni tenemos problema de que alguien nos diga tal software cambió la versión, tiene que comprar la versión nueva. Eso fue toda una lucha, pero al final salió. Para aquellos que quieren empezar con algo a jugar un poquito con esto de los laboratorios remotos, les recomiendo una página que se los voy a abrir ahora, que es una página de Mozilla gratuita, que es la Internet de las Cosas o WebThing. Voy a compartir esa página para que ustedes la vean. Ahí está pensado eso para, desde su dispositivo, celular, ordenador, tablet, lo que fuera, poder controlar artículos de una casa. El aire acondicionado, la apertura de puertas, las luces, hornos, lavadoras. Bueno, esto se puede usar también con algunas modificaciones para probar un primer laboratorio remoto. ¿Qué se necesita para acá? Un Arduino. Con un Arduino generalmente podemos trabajar bastante, un Raspberry Pi, podemos trabajar bastante bien. Y por supuesto lo que todo el mundo tiene, que es un distribuidor, un gateway, ¿no? Para poder trabajar con ello. En esta página ustedes van a tener toda la información necesaria, todo el software, cómo lo tienen que grabar, para empezar a probar, por ejemplo, cómo puedo prender la luz de un cuarto o la luz de la cocina en forma remota, utilizando la plataforma que me ofrece Mozilla. Bien, volvemos. Y ahora sí vamos a los ejemplos. La ley de Snell, y el tablero de fuerza. ¿Ah? No sé por qué esto no ha quedado. Permítanme. A ver si. A ver si podemos ver, si lo están viendo. ¿Se puede ver? ¿Lo están visualizando, muchachos?
Yo estoy viendo, sí, Carlos. Tengo un mensaje acá de Manuelita Pérez diciendo no leo la dirección. Eh, bueno, después esto lo paso como PDF para que lo tenga. Dale, lo puedes mandar al correo de APU y nosotros se lo mandamos a los que Sí, 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 participaron. te mando directamente el PDF con todo esto. Y ahí aparecen todas las direcciones web de Mozilla y demás, ¿no? Y bueno, y de los laboratorios remotos que son. Bueno, acá es un pequeño video para que vean cómo hacemos esto. Vamos a compartirlo. Eh, ¿ah? A ver. Al ingresar con tu cuenta de UTEC al Lab Remoto, podrás acceder a todas las prácticas disponibles en UTEC para realizarlas desde donde te encuentres. Desde aquí podrás controlar de manera remota todos los dispositivos físicos que forman parte de la práctica. También podrás compartir y discutir sobre los resultados con compañeros de carrera o cualquier otro estudiante de UTEC que haya realizado la misma práctica. Con la remoto tendrás todo el tiempo disponible en cualquier lugar que te encuentres del laboratorio. Bueno, si tenemos la suerte de tener una buena conectividad, esto es así. Ese laboratorio fue empezado a construir ahí con un motor y un disco. Ahí tienen el controlador de motor y el Arduino por ahí abajo. Y acá les quiero presentar a mi tía, que fue la persona que me ayudó a construir esto. Aunque les parezca mentira, 83 años, pero una genia. Una genia, trabajó toda su vida con instrumentos y bueno, aquí estamos en casa construyendo el laboratorio, el primer laboratorio que hicimos para trabajar en esto, ¿no? Después está la conexión si ustedes ven en la parte de arriba, la placa de arriba es un Raspberry que tiene conexión. Uno de los cables azules va directamente al Arduino y el otro va a una boca de red. Y aquí, esto que está con el flat, es la cámara que va a capturar la imagen del disco graduado que está abajo. ¿Ah? Ahí se ve un poquito mejor. Ese agujerito tiene un agujerito allí, hay una cámara, y cuando la cámara mira lo que está pasando. Entonces el estudiante lo único que hace es mirar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, por ejemplo, o dar vuelta al disco y ver qué es lo que ocurre cuando la incidencia es perpendicular a la superficie, y trabajar un poquito con eso en función de la consigna que uno le da al estudiante para que realice, ¿no? Aquí está funcionando. Y lo bueno de esto es que es completamente autónomo. Completamente autónomo. Es decir, uno no tiene que estar tocando nada, simplemente esto se comanda desde un celular, un tablet o desde el propio ordenador. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, analizar el comportamiento de la luz, atravesar la superficie, una determinada curvatura, identificar el tipo de material, calcular el índice de refracción, observar el ángulo crítico. O sea que son varias cosas que se pueden hacer con una cosa muy sencilla, que básicamente es un disco graduado, el material, un Raspberry Pi, una cámara adosada al Raspberry Pi, es ese flat blanco que ven ahí conectado, y por debajo del disco un motor y un Arduino. Es eso. Y bueno, por supuesto, ahí tiene un relé para prender y apagar las luces. ¿Ah? Si ustedes ahora lo vamos a ver, si ustedes se fijan, tiene una situación que me permite no solo mover el disco, sino que a un ángulo determinado, sino que además me permite prender y apagar las luces. Porque, por ejemplo, de día no se ve, entonces eso está encerrado en un recinto. Acá está puesto sobre la mesa, pero esto está encerrado en un recinto, alejado de todo, y simplemente
cuando el usuario prende la luz, ve el trazo luminoso y puede hacer la medida que quiere. El demo se los debo porque la cámara que tengo conectada ahora al ordenador les va a mostrar el otro laboratorio, que es el de tablero de fuerza. Y aquí vemos a mi tía nuevamente trabajando. Fíjense, usamos el mismo dispositivo. Y la idea es que siempre usemos una cámara, un motor, un Raspberry Pi y un Arduino. Entonces nos ajustamos a buscar un diseño experimental para poder realizar el experimento utilizando las mismas cosas, porque el programa lo que va a hacer es mover cosas. Ahí está en plena construcción y ahí está el tablero de fuerza. Si ustedes se fijan, en la cajita esa blanca que está allí, donde está el logo de UTEC, hay una pequeña cámara que va a filmar lo que hace ese disco. Por un lado tiene una pesa, a una roldana, y por otro lado tiene una cuerda que está unida a un motor. Entonces nosotros desde el laboratorio remoto lo que hacemos es, nos conectamos al motor, le decimos al Arduino que mueva el motor, y al mover el motor cambia la relación angular, y al cambiar la relación angular, los estudiantes miden el ángulo, y miden los ángulos, y con esa medida de ángulos calculan la relación de masa. Pero por supuesto no le decimos cuánto es, después tiene que venir al laboratorio a verificar si su cálculo es correcto o no. O sea que básicamente miden dos ángulos. Nosotros nuevamente ponemos la cámara para que las masas no se vean, y simplemente haciendo un balance de fuerzas, igualando las fuerzas horizontales y las fuerzas en la dirección vertical al peso, en ese punto de unión tenemos, haciendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos un par de ecuaciones que nos permite hallar la relación de M1 sobre M2. Un problema típico que se le presenta a los estudiantes en los cursos de mecánica, digamos. Es decir, tengo tres cuerdas, dos masas y dos ángulos. Bueno, halle la relación de masa. O sea que eso es lo que normalmente se pide. Bueno, ahora se le pide que además de hacer el cálculo, se le pide que determine experimentalmente si eso es correcto. Y cuando ustedes entran al laboratorio remoto, ahora lo vamos a ver, tienen la posibilidad de apagar y prender las luces, y una barra deslizable que lo que hace es actuar directamente sobre la poldea de la izquierda, que está solidariamente unida al motor. Esas cuerdas son dobles, o sea que tienen posibilidad de moverse, y se ajusta una nueva condición de equilibrio para realizar el experimento. Nosotros le pedimos a los estudiantes que muevan o determinen ángulos diferentes cada uno, y que manden el valor con la correspondiente cálculo de incertidumbre. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, comprobar la suma vectorial, determinar la relación de masas, evaluar la incertidumbre. Se pueden hacer muchas cosas con este laboratorio. Vamos a ver si podemos... voy a intentar conectar vamos a ver un poquito. Voy a intentar conectar el video no a la cámara, sino a donde está el laboratorio remoto ahora. ¿Ah? Ustedes lo ven ahí. Y lo que voy a hacer a continuación, es desde mi celular, voy a entrar a la página del laboratorio remoto y le voy a pedir que ingrese al laboratorio remoto, que es tablero de fuerza. No lo hago en la propia ordenador porque hay un problema. Entonces, aquí ustedes van a ver que tienen una para encender y apagar las luces, y otro
deslizable, un control deslizable que es para la polea. Entonces, eso que ustedes está viendo la cámara del Raspberry Pi, ahora ustedes lo están viendo allí desde otro ángulo porque la cámara está puesta allí. Entonces, por ejemplo, yo le voy a pedir que apague la luz de fondo. Desde el celular y apagó la luz, o que la prenda. Lamentablemente estuvimos viendo y no se puede, no se mueve. Se ve que hay un problema de conexión, lo estuvimos viendo hace un rato con el compañero que nos habilitó esto, pero bueno, normalmente, ¿qué es lo que pasa? La polea mueve, genera una relación angular determinada y el estudiante que ve eso en su ordenador, que ve en forma perpendicular este disco grabado, determina los ángulos y determina, por tanto, las relaciones. Lamentablemente no podemos verlo, pero si quieren después, cuando esté arreglado, yo les mando el usuario y la prueba para que ustedes se conecten. Bueno, bien. Vamos a ver un poquito. Nosotros tenemos la idea de que hay que promover estas competencias tecnológicas en los estudiantes. Y que esto puede ayudar bastante a desarrollar conceptos específicos en los temas que uno aborda. Ahora bien, hay algo que nos tiene bastante sorprendidos y que es lo que quería por último discutir cuando hablábamos de resultados esperados y resultados obtenidos. Cuando hablábamos en este último capítulo, empezamos allí al principio de todos, en el índice. ¿Qué hemos observado? Y esto no es definitivo porque de hecho lo estamos estudiando para una futura publicación. Hemos observado que cuando, por ejemplo, al estudiante se le lleva el tablero de fuerzas a clase y se le pide que resuelva el mismo ejercicio, y cuando el tablero de fuerzas está en el laboratorio remoto y se le pide que resuelva el mismo ejercicio, los resultados son diferentes y favorecen al laboratorio remoto. Eso no les puedo mostrar cifras porque no son cifras que estén validadas y además tenemos que definir bien un grupo de control. Tenemos un grupo de control, pero necesitamos más datos como para estar seguros de lo que estamos diciendo. Pero todo parece indicar que cuando no está presente el docente y el estudiante está solo, resuelve el problema en forma más, por así decirlo, estadística, significativamente estadístico es la diferencia. Y eso es algo que nos llama la atención. Uno pensaría de que si uno lleva ese sistema a clase y le pide que haga exactamente lo mismo, el estudiante lo va a resolver mejor. Y parece que no es así. Así que esos son parte de los resultados que nosotros hemos obtenido en la utilización de estos laboratorios remotos. ¿Cómo continuamos? Bueno, queremos hacer, una vez que esté todo consolidado, queremos hacer más laboratorios remotos, duplicarlos y extenderlos a todos los subsistemas públicos de educación. De manera que si hay un entorno privado que necesita el laboratorio, también lo puede tener, pero claro, las condiciones de uso son distintas. Pero en general, que sea gratuito para todos los subsistemas públicos de educación. Ese es nuestro gran objetivo. Esperamos poder cumplirlo en un cierto plazo, ¿no? Es un objetivo bastante ambicioso. Bueno, nada más, muchachos. Por ahora, espero no haberlos aburrido.
Bueno, no, para nada, Carlos, estuvo muy interesante. ¿Abrimos espacio de preguntas? Sí, 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 por supuesto. Sí, yo quiero preguntar algo, Carlos. Sí, decime. Este, bueno, está buena, es una idea genial, como dijo Lucas recién. Yo tenía algunas preguntas para hacer. Viste que los laboratorios presenciales están pensados para trabajar en equipo, ¿no? Es decir, son 3 estudiantes que trabajan juntos ahí, intercambiando opiniones. Y esto también se presta para que se Sí, trabaje en equipo. O sea, se ¿cada presta, uno desde su máquina interactúa o se tienen que puede estar los compartir. estudiantes juntos? No, se puede compartir o se puede hacer de forma individual. Se puede compartir y se forma. Estos en particular están pensados en forma individual porque queríamos promover el aprendizaje individual, ¿entendés? Queremos Ah, que, bueno, mire, usted tiene esto, hágalo, y tiene un plazo para entregar. La consigna es esto, usted entréguelo. El problema es que a veces los muchachos, claro, se demoran, los muchachos hacen otras cosas, y ahora en ah. realidad, en época de la pandemia, no alteró demasiado esto que veníamos haciendo. Claro, porque viste que el laboratorio es una cosa que fomenta, y es bueno que sea, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo interactuado, ¿no? Y por eso me parece que la pregunta era Sí, pertinente. es pertinente, Ismael, porque además yo soy partidario de eso. Es decir, yo no creo que el laboratorio remoto vaya a sustituir de modo alguno un laboratorio convencional. Es más, nosotros lo utilizamos exclusivamente para resolver algún problema. Por ejemplo, si yo les digo, miren muchachos, calculen el índice de refracción del material que está allí. Tal cual lo harían en un laboratorio, pero es un problema. Miren muchachos, calculen la relación de masa. Es un problema teórico. Nada más de apoyo a la gestión. Después él puede venir al laboratorio y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, yo por lo menos soy de esa idea, yo por lo menos oriento a eso. No estoy convencido de que el laboratorio tenga mayores ventajas sobre el Claro. convencional. Y Y uno de los otra, motivos es justamente eso. claro. Y no, y otra duda que tenía es que se necesita también un docente así siempre permanentemente por, para cambiar, digamos, por ejemplo, en ese No, ejemplo que pusiste vos de las fuerzas, del tablero de fuerzas. El estudiante lo hace para determinadas masas, pero después alguien tiene que venir y cambiar las masas. O sea, tiene que haber alguien que ponga el setup, ¿no? Porque si no, no, sí, normalmente la relación de masas, por ejemplo, cuando le pedimos eso, nosotros cubrimos las masas, pero normalmente estos requieren muy poca atención y son prácticamente autónomos. Ahora estamos haciendo uno que va a ser de oscilaciones forzadas, de oscilaciones no lineales, y va a trabajar solo directamente. sí, pero los cambios hay algunas cosas que no se deben poder, ¿no, Carlos? Digo, como te puse el Sí, ejemplo sí, ahí, o sea, sí, el yo tipo tiene puedo, que hacer experimentos con cambiando los medios. No sé, si va a medir un coeficiente de rozamiento, ponele, el carrito que pueda, el bloque que estoy pensando en un bloque que desliza por un plano inclinado, lo pueden liberar remotamente al bloque en el plano inclinado. Pero si después tienen que cambiar, porque con esa sola experiencia no va a alcanzar, después tienen que cambiar el tipo de superficie para sí, poder sí, tomar otra medida de otro coeficiente de rozamiento. Ahí sí, sí. precisarían Por eso te alguien digo, que Ismael, esté, por eso te ¿no? digo, la intervención es muy pequeña, no, yo que sé, cambiar dos masas, pero Eso, no estás por ejemplo. arriba del laboratorio ni el docente, estás el estudiante. El docente no está monitoreando la actividad del estudiante. Ah, o se arman un setup para un determinado experimento y ahí Exacto, los parámetros no se pueden cambiar a no ser que venga haga otro experimento otro día, digamos. claro. Si no va a haber nadie que cambie los pesos y las masas para que tomen otra medida, Sí, por eso normalmente está en el laboratorio, está encerrado en un laboratorio convencional. O sea, está aquí en Durazno. Entonces, nosotros pedimos para un año, les vamos y le cambiamos las masas, le pedimos al grupo, bueno, mire, tienen que entrar y hacer la relación de masas. Al otro año le cambiamos las masas. sí, no, yo no me refería al otro año, me refería a los mismos estudiantes, ¿no? Que Sí, variaran sí. la... Ellos, el- ellos, ellos pueden, sí, lo hace uno y el resto mira, ¿no?
Eso también es cierto. Pero yo te digo, sí, se puede hacer, de hecho se hace, pero la intervención del docente es mínima en esos casos, ¿no? Como ahora que no sé por qué motivo no pude desplazar, no pude mover el motor, pero ya les digo, la intervención del docente es casi mínima, es mínima porque no, a no ser, por ejemplo, el disco, si cambiamos el disco, uno de vidrio y uno de acrílico. Cuando hacen un laboratorio, le ponemos un material y lo hacen con eso. Después venimos, si queremos lo cambiamos y lo hacen con otro material. Trabajan en ese sentido. Lo que nos llama la atención es que los mismos problemas resueltos en clase no tengan los mismos efectos a resueltos de esta manera. Sí, sí. Eso es llamativo, porque justamente lo que no interviene en el laboratorio remoto es el docente. Sí, más allá de las consignas y lo demás, ¿no? Está bien. Ok, muy bien. Bien, Carlos. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. Tenemos Martín Monteiro que nos escribe que hace pocos días Martín, organizaron... ¿Querés decirlo vos, Martín? Sigo leyendo. Está sin micrófono. Que hace pocos días organizaron desde la SUF una jornada sobre laboratorios a distancia, que hubiera estado bueno que dieras una charla. Que bueno que los materiales y los videos quedaron en la página de la SUF, que es suf.fisica.edu.uy. Sí, bárbaro. Sí, yo lo vi, no tuve tiempo porque estaba con 80 cosas, pero lo vi. Inclusive este año, te digo, con los estudiantes de ingreso de primer año, que yo los tengo, tuvimos que usar muchas de las cosas que usa Martín, que es el celular, por ejemplo, ¿no? El uso del celular para medidas de aceleración, inclinación, lo que fuera. Tuvimos que implementar cosas de esas porque tenían que medir algo, porque si no, no funciona la física así de palabras. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dejando por acá entonces. Bueno, muchísimas gracias por haber participado y un abrazo grande a la gente de APU y a los compañeros. Muchas gracias, te manda un saludo por acá por escrito, Daniel Bachino. Daniel, estaba fenómeno, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, Carlos. Cualquier cosa después les mando por correo el PDF. Mandanos que nosotros lo reenviamos. Ok. Estamos, hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Vamos, por favor. Gracias a ti.